adorábamos tu nombre, pudimos experimentar tu amor, tu presencia, tu gracia. Hoy clamamos, Señor, para que tu misericordia sea alcanzándonos una vez más y por medio de tu palabra tú seas trayendo alivio, ánimo, consuelo, Señor, gozo, sanidad a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, me van a disculpar un poco la voz. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de esforzarme en hacerlo lo mejor posible. Y hoy, obviamente, quiero compartir algo para las madres. Yo sé que los demás también vamos a recibir algo de Dios. Sé que también vamos a poder ver algo en la palabra de Dios para nosotros. Pero vamos a hablar de la madre ideal, ¿verdad? La gracia de la madre ideal. Le iba a poner por nombre este mensaje, la tiranía de la madre ideal. Pero me pareció poco como oportuno para la época. Pero ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué. Porque definitivamente estamos en esa época tanto, ¿verdad?, de las redes sociales. Gracias. Donde se está mostrando una maternidad de vitrina, ¿verdad? Donde que la mejor mamá es la que tiene los hijos limpios todo el tiempo, la casa ordenada y sobre todo paciencia infinita, ¿verdad? Eso es lo que nos pintan las redes sociales, ¿verdad? Y esto en vez de producir inspiración, produce culpa. Porque las madres normales, naturales, humanas, no son así. Los hijos no siempre están limpios todo el tiempo. La casa no siempre está limpia todo el tiempo. Hay momentos en los que más que otros, ¿verdad? Y sobre todo la paciencia no es la misma todos los días, ¿verdad? No, es algo, yo creo que no solo luchan las madres, creo que los padres también. Pero la Biblia en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Y esa palabra no significa perfección, no significa que estéticamente se ve bien, no significa que delante de los demás es la madre ideal. No, la palabra de hecho virtuosa en el hebreo es chayil y literalmente significa fuerza, guerrera. La mujer virtuosa es una mujer fuerte, es una mujer guerrera. Normalmente tiene algunas características que la ayudan a ser mejor madre, pero definitivamente no es una madre perfecta, ¿ok? Quiero leerte algo que escribí aquí. La maternidad no es un pedestal donde te subes para ser adorada por tu perfección, sino un valle donde experimentas la gracia de Dios todo el tiempo. Definitivamente eso es, ¿verdad? Porque tendrás tus días buenos, como todos, tendrás tus días menos buenos, pero la gracia de Dios siempre está presente. La gracia de Dios ha estado presente y hoy la gracia de Dios quiere hablar a tu corazón. Así que entremos con el punto número 1. Necesitas pasar del trono del desempeño al trono de la gracia. La mayoría de nosotros, no solo las madres, la mayoría de nosotros vivimos en el trono del desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que nuestro valor delante de Dios está por las cosas que hacemos. Que lo que nos da valor delante de Dios es nuestro desempeño, lo bien que estamos haciendo las cosas. Y cuando nos damos cuenta que no todo nos sale tan bien, sentimos que Dios, porque es una sensación, es una realidad, Dios está decepcionado de nosotros. Y muchas madres viven así. Muchas madres creen que su valor delante de Dios está en que su familia esté bien, que la comida quede bien, que las notas de los hijos salgan bien. Y si estamos haciendo eso bien, entonces Dios está bien con nosotros. Pero miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente.
Miren, el trono de la gracia no es un trono para gente perfecta, es un trono para la gente que necesita ayuda. Por eso el versículo dice, para que nos ayuden oportunamente, es decir, personas que necesitan ser ayudadas de manera extraordinaria, personas que con sus propias fuerzas no están consiguiendo hacer las cosas de la manera correcta, no pueden, lo han intentado y se dan cuenta que no pueden. Y ahí es donde entra el trono de la gracia, ahí es donde entra el camino abierto que Jesucristo ha hecho para todos nosotros. Por eso dice la Biblia, Él es el camino, la verdad y la vida, y todos los que nos acercamos a Él y creemos en Él, nos estamos acercando al trono de la gracia. Estamos diciendo, yo no puedo por mí mismo, con mis propias fuerzas. Y es algo que definitivamente todos necesitamos, pero que las madres necesitan, ¿verdad? Las madres necesitan entender que hay un Dios lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, que no las está midiendo por el esfuerzo o el desempeño que hacen, sino que está dispuesto a ayudarlas en todo momento. Está esperando que se acerquen para ser ayudadas por Él. La gracia de Dios es más visible en nuestros momentos de cansancio, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de dolor, que en los momentos de gloria o de éxito. Donde más vemos la gracia de Dios es en los momentos en los que lo necesitamos, en los que necesitamos la ayuda oportuna para lo que estamos viviendo. Dios no te pide ser una mujer, una supermujer, perdón. Dios no te pide que seas una supermujer. Te pide que seas una mujer que sabe a dónde ir cuando no tiene fuerzas, que sabe cuál es el lugar correcto para buscar ayuda. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, pero también lo pide de cada madre. Yo creo que tenemos que cambiar el pensamiento de que tienes que ser una madre perfecta o de que tienes que ser una persona perfecta para que tus hijos vean a Dios. Si eso fuera así, sería imposible. No, tus hijos necesitan ver a una mujer honesta, que sabe reconocer cuando no puede, pero sobre todo que sabe dónde se encuentra la fuente de su fuerza, de la sabiduría y de lo que necesita. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver en los padres. Eso es lo que los hijos necesitan ver en una madre. No una madre perfecta, una madre humana, débil, que se cansa, pero que busca la gracia de Dios y sus hijos la ven buscando esa gracia. Quiero compartirte en segundo lugar que necesitas para vivir esta gracia de la madre ideal, necesitas practicar el arte de soltar la cesta. Hay una historia en la Biblia de una madre llamada Jocabet que créame que es interesante. Uno la lee por encima y pareciera cualquier cosa, pero quiero leerte lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio allí dentro un niño que lloraba. Le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo».
La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Es interesante porque en este momento de la historia, Faraón había determinado que todo varón que naciera del pueblo de Israel debía morir, debía ser arrojado al río y debía morir. Todos los niños les debía suceder esto. Pero vemos una madre que se enfrenta a un sistema, al gobierno literalmente, y trata de esconder al niño. Lo logra por 3 meses, pero ustedes las madres saben que ya cuando van creciendo cada vez es más difícil, ¿verdad? Ya es más difícil esconderlo, ya no es tan pequeño. Y tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar la decisión de dejarlo en las manos de Dios. Porque miren, el río era algo peligroso. El río Nilo es un río lleno de cocodrilos, corrientes inesperadas, y sobre todo podía verlo un soldado. Pero ella ya no podía esconderlo más. Así que lo que ella sí hizo muy bien fue una cesta. Ahora, esta cesta tenía que ser bien hecha, porque debía ser una cesta a la que no le entrara el agua. Ella debía asegurarse de que el niño ahí no se iba a ahogar. Ahora, le podía pasar otra cosa que ella no podía controlar. Lo único que ella podía controlar era cómo iba a quedar esa cesta. Pero literalmente era dejar en las manos de Dios la vida de ese hijo, que ya no podía cuidar más. Y la historia es linda porque al final es ella la que termina criando su hijo, sin saber la princesa que ella era la verdadera madre. Pero Dios le dio la oportunidad de criar a su hijo por un tiempo hasta que se lo entregó. Pero sobre todo vemos cómo Dios cumple el propósito que tiene, no solo con nosotros como padres, sino con nuestros hijos. Pero si ella hubiese querido controlar, si ella hubiese querido esconder al niño mucho más tiempo, si ella hubiese querido buscar la manera de pelear por su propia fuerza contra el gobierno, su hijo se muere. Porque no había manera de poderse enfrentar a este sistema. La única manera era descansando en la gracia de Dios. La única manera era soltando. Y es uno de los temas con los que las madres más luchan: soltar el control. ¿Sí? Y necesitas, madre, entender que Dios no te llamó a ser la gerente del universo. Que necesitas controlarle todo a tus hijos. Hay cosas en las que tienes que hacer una buena cesta y soltarlos. Y confiar en que Dios los va a cuidar. No puedes controlar todo. Y la carga que muchas madres tienen, lo veía mucho en mi mamá, era eso. Era que quería controlar todo y no podía. Esta madre no podía controlar la corriente del río. No podía controlar que lo vieran o no los cocodrilos. No podía controlar ni siquiera qué iba a hacer la princesa cuando lo consiguió, porque inmediatamente se dio cuenta que era un niño hebreo y su padre había dado un decreto. La princesa podía haber agarrado a ese niño y decir: es un niño hebreo, a él toca. Esa es la orden. La mamá no podía controlar nada de eso. Tuvo que aprender por situaciones difíciles a confiar en la gracia de Dios, a soltarlo en la gracia de Dios. Pero quiero que sepas, la Biblia nos muestra esto una y otra vez. Dios tiene, hijas del faraón, recursos inesperados para alcanzar a tus hijos.
para ayudar a tus hijos, para llevar a tus hijos al cumplimiento del propósito que Dios tiene con ellos, necesitas descansar en eso. Necesitas aprender a descansar eso. No eres tu mamá la que va a llevar a tus hijos a cumplir el propósito. Es Dios, es la gracia de Dios. Tú les muestras que Él es el camino, tú les muestras que Él es la fuente, pero es Él el que los va a llevar. Fue Dios el que llevó esa cesta por el río hasta el lugar donde debía ser encontrado, que lo guardó durante todo el camino y pudo conseguir que Moisés se criara en este palacio, fuera criado en los primeros años por su mamá, luego criado en el palacio, conocer otras cosas y luego ver cuál era el propósito de Dios para él. Y esto es algo que lo hizo Dios porque una madre estuvo dispuesta a soltar el control. Porque una madre estuvo dispuesta a dejar que Dios hiciera, que la gracia de Dios llevara a su hijo y no intentó seguir controlando las cosas por sus propias fuerzas. Creo que definitivamente Jocabed, porque conocía a Dios, tuvo que tomar esa decisión difícil, porque sabía que si lo intentaba proteger ella, no iba a poder. Iba a morir y con eso iba a morir el propósito de Dios con Moisés. Pero vemos cómo la gracia de Dios pudo lograr esto. Además, quiero mostrarte en la Biblia cómo de nuevo Dios no necesita que seas perfecta para hacer una obra en tu vida y para hacer una obra en la vida de tus hijos. Esa tendencia o ese llamado que nos está haciendo esta generación a la perfección de vitrina no es un llamado de Dios. Dios sabe que no puedes ser perfecta. Dios conoce tus límites de paciencia. Dios conoce cuáles son tus debilidades. Sin embargo, Dios sigue pensando que eres la madre ideal para los hijos que te dio. Y que eres la madre correcta para ellos. Independientemente de que tú te veas como te veas o lo que otros piensen de ti. Quiero mostrarte en el punto número 3, la genealogía imperfecta de la perfección. Hay algo que me parece muy interesante cuando leemos la genealogía de Jesús, y es que Dios decidió incluir en esta genealogía a mujeres con historias complejas, con historias complicadas, pero Dios permitió que estas mujeres fueran las abuelas de Jesús. Las abuelas del Mesías no eran personas perfectas, ¿verdad? Uno lee sobre María y dice, María, ¿verdad? Llena eres de gracia, el Señor es contigo, y pareciera, ¿verdad? Que, oye, claro, María tenía que ser, ¿verdad? Así súper perfecta. Es probable que no lo era, pero bueno, fue apartada por Dios para eso. Pero sus ancestros, sus abuelas, habían personas y de nuevo historias complicadas. Y quiero que leamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1 al 6. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Betsabé. Entonces, miren, yo creo que es muy importante porque fíjense que va mencionando padres, y de repente menciona una madre.
En esa genealogía va así, ¿verdad? Él fue el padre, y la madre, y la Biblia no da estos detalles innecesariamente. La Biblia podría solo mencionar a los padres sin mencionar a ninguna madre, y estaba bien. De hecho, para el pueblo judío la genealogía es por la sanguinidad paterna. Yo soy hijo de José, José es hijo, así, era por los padres. Pero Dios pone en el corazón de Mateo a mencionar a estas mujeres, porque es bien importante lo que nos puede enseñar acerca de las abuelas de Jesús y cómo Dios no buscó vidas impecables para hacer brillar su gracia o para mostrar su gracia. Miren, la primera madre que menciona es Tamar. Tamar fue una mujer, se las voy a mencionar, después usted lo puede buscar en su Biblia. Acuérdense que yo le he dicho, no me crea a mí, usted después lo busca. Tamar fue una mujer que sufrió abandono de su familia política, y en un acto de desesperación emborracha a su suegro, se acuesta con él para tener un hijo de él. Eso en nuestros tiempos sería un escándalo absoluto, es una locura. Pero a pesar del caos de esta situación, a pesar de una situación que no tiene sentido, a pesar del engaño, a pesar del desespero, Dios incluyó a su hijo Fares en la línea del Mesías. Porque la gracia de Dios es más grande que el caos de nuestras familias, que el caos de las familias de las que venimos. La gracia de Dios es más grande. Y esta mujer lo vio. Ella no tenía ni idea de qué iba a pasar tiempo después. Pero Dios decidió tomar a esta mujer e incluirla como la madre de uno de los que iba a venir luego, el Mesías. Miren, la segunda mujer que menciona la Biblia en esta lista es Rahab, que yo le puse la gracia que borra el pasado. Miren, Rahab no era solo extranjera, sino que era conocida en su ciudad porque era prostituta, se dedicaba a la prostitución. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice, por la fe, ¿la qué? La madre, la mujer, ¿no? ¿Qué dice? La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ahora, es interesante, la Biblia no oculta lo que esta mujer era. La Biblia no oculta que era una prostituta. Sin embargo, esta mujer no solo entra en la genealogía de Jesús, entra en lo que se considera el salón de la fama de la fe. Hebreos 11, que va mencionando muchas, dice, ella está ahí porque ella decidió creer en ese Dios. Familia, nuestro pasado no es un obstáculo para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Esta mujer lo vio y su hijo entró en la genealogía de Jesús. La gracia de Dios la alcanzó aun cuando ella se dedicaba a algo que evidentemente no era agradable delante de Dios. Pero nuestro pasado no define si la gracia de Dios nos alcanza, ¿no? Si fuera por eso, a ninguno de nosotros nos hubiera alcanzado su gracia. Pero Dios te puede usar como instrumento de bendición para tus hijos hoy, independientemente de tu pasado, de tus pecados, de tus errores. La tercera madre que menciona es a Ruth. Y Ruth era moabita. Moab era una nación enemiga de Israel. Además, era una viuda pobre, extranjera, y según la ley no tenía ningún derecho de estar en medio de ellos ni de tener nada en Israel. Sin embargo, la gracia de Dios la alcanzó y le permitió tener un hijo
con vos, que entró también en la genealogía de Jesús, una mujer extranjera, una mujer que pertenecía a un pueblo enemigo de la nación de Israel, una mujer sin conexiones, sin estatus, pero eso no fue impedimento para que la gracia de Dios la alcanzara y pudieran ver el reflejo de la gracia de Dios en su vida. Y la cuarta mujer que menciona es a Betsabé, que la Biblia no la menciona ni siquiera por nombre. Yo coloqué ahí al final Betsabé entre paréntesis, pero en sus Biblias no lo van a encontrar así, porque en la Biblia la menciona así, cuya madre había sido la esposa de Urías. O sea, ni siquiera la menciona por nombre, sino que la menciona por su dolor, por su pasado. La historia de esta mujer está marcada por un adulterio, la pérdida de un esposo, la pérdida de un bebé. Es una historia triste. Podría ser una de las historias más tristes y más pecaminosas de la Biblia, de todas las que encontramos ahí. Pero Dios hizo nacer por medio de esta mujer a Salomón, que la Biblia dice que fue el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Dios tomó una vida rota literalmente rota, que había cometido adulterio, había perdido a su esposo, había perdido un bebé, pero Dios igual la tomó y trajo por medio de ella bendición al pueblo. Y trajo por medio de esta mujer bendición. Fue alcanzada de nuevo por la gracia de Dios. Y quiero decirte algo, Dios no usó estas mujeres a pesar de sus historias. No. Porque esto suena como que bueno, no importa tu pasado, Dios igual hace las cosas. No. Escúchame bien, Dios no usó estas mujeres a pesar de sus historias. No, Dios incluyó sus historias en la genealogía de Jesús para demostrar que su gracia es mayor que cualquier pasado. O sea, Dios las incluyó porque Él debía demostrar que era por gracia, no era por mérito. Estas mujeres no entraron ahí porque eran las mejores madres, porque eran las mejores esposas, porque tenían las mejores vidas, porque tenían los mejores contactos o el mejor apellido. Estas mujeres entraron allí porque fueron alcanzadas por la gracia de Dios. Así como nosotros aparecimos y entramos en la historia de Dios, no a pesar de nuestras historias, no, Dios toma nuestra historia y la incluye para demostrar que su gracia es mayor, para demostrar que su gracia va mucho más allá que nuestras propias limitaciones, que nuestros propios errores y que nuestro propio pasado. Al ver estas mujeres podemos ver que la maternidad no se trata de santidad personal o de perfección estética. Es la maternidad, querida madre que estás aquí, es un escenario para ver la gracia de Dios en tu vida. Para que tus hijos vean la gracia de Dios en tu vida. Para que tu esposo vea la gracia de Dios en tu vida. No que vea que tú eres la super mujer. Qué bueno que te salgan bien las cosas, pero de eso no se trata. Se trata de que se note que es por la gracia de Dios. Dios pudo traer al Salvador del mundo a través de estas mujeres imperfectas. En esa genealogía, mujeres imperfectas, pero están en la historia de la genealogía del Salvador del mundo. Están ahí. De hecho, Rahab, la prostituta, dice, por su fe no murió con los desobedientes. Dios la salvó, Dios la incluyó, Dios la alcanzó con su gracia. Y quiero terminar con este punto número 4. La pregunta es si esto termina siendo una carga o un alivio, ¿verdad? Porque a menudo, ¿verdad? El Día de las Madres
celebramos y reconocemos a la madre abnegada, a la madre que se sacrifica hasta el cansancio. Y mi pregunta es esta, y ojalá tuviera a mi mamá para hacerlo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la madre se tiene que esforzar hasta el cansancio? ¿Por qué no puede recibir ayuda? ¿Por qué tiene que sacrificar tanto? Yo creo que, miren, Gálatas 6:2 dice esto: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Yo creo que necesitamos aprender no solo a celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, sino que durante todo el año puedan contar, cuando los hijos ya somos más grandes, puedan contar con nuestra ayuda. Si el esposo está, pueda contar con su ayuda, pueda contar con su apoyo. Que la maternidad no sea una carga que tengan que llevar por sí solas. Creo que estamos llamados por la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice solo al padre. A pesar de que en ese momento en el que se escribió esto, la mujer no era tomada en cuenta para muchas cosas, pero Dios se aseguró de decirle al pueblo: vas a honrar a tu padre. Eso lo tenían ya ellos como en el ADN. Era normal honrar al padre, pero Dios deja escrito: y también vas a honrar a tu madre. Pero honrar no es un regalo una vez al año y decirle: te amo, feliz día, sino ayudarla cuando está cansada, ayudarla cuando vemos que es débil, no acusarla, porque muchas veces desde la misma casa donde la madre está siendo señalada, donde pareciera que todo el tiempo la están midiendo, donde no tiene un espacio para ser débil, para ser humana, para ser mujer. Y creo que ahí entra la iglesia y la familia para dar ese apoyo a la madre, ayudarla a llevar sus cargas, ayudarla porque ellas, las madres, están pendientes de todo. Y muchas veces nadie está pendiente de lo que a ellas les está pasando. Es un trabajo solitario, aunque esté el esposo, aunque los hijos estén grandes, muchas veces es un trabajo solitario, porque ella está pendiente de todos. Y muchas veces ninguno está pendiente de lo que ella está pasando, lo que a ella le está doliendo, lo que ella está atravesando. ¿Por qué? Porque son muy buenas ustedes, madres, en mostrar que todo está bien. Pero ahí es donde entra la familia de la iglesia, la familia que Dios nos ha dado. Y tenemos una responsabilidad de quitar y ayudar a llevar las cargas que también tienen. A entender que también se cansa, que también son personas que se equivocan, que cometen errores, personas imperfectas. Dejemos de pedir una perfección que ninguno de nosotros es capaz de dar. Y a veces es lo que exigimos. Queremos que manejen bien sus emociones, queremos que manejen bien el tiempo, queremos que manejen bien la administración del dinero, queremos que manejen bien los alimentos en la casa. Y nosotros no somos capaces de dar la perfección que estamos exigiéndole a nuestras madres. Nunca, escúchame bien, nunca serás una madre perfecta y no tienes que serlo, porque ya hay un Padre perfecto en el cielo. Y el legado más grande que le puedes dar a tus hijos es ese. Es mostrarles quién es la fuente de todo. La mayor herencia que puedes dejar a tus hijos no es el recuerdo de una madre que siempre tuvo todas las respuestas,
o que nunca perdió la paciencia. El legado más poderoso que yo guardo en mi corazón de mi mamá, y que creo que es lo que Dios quiere que tus hijos guarden en su corazón, el legado más poderoso es el de una madre que en su debilidad corre al trono de la gracia y sus hijos la ven. Sus hijos ven que es una madre que se equivoca, que falla, que es débil, pero que está buscando la gracia de Dios para hacer las cosas cada día mejor. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. No que no la sabemos todas, no que eres una super mujer. Necesitan una mujer que les enseñe cómo luce, cómo se ve confiar en Dios. Eso es lo que necesitan tus hijos. Que vean en ti a una madre que confía en Dios. Y ya saben cómo es confiar en Dios porque te han visto a ti hacerlo toda la vida. Ese, de verdad, yo puedo decir, es el legado más hermoso que mi mamá dejó en mi corazón. Me enseñó muchas cosas, pero ver su debilidad y ver que siempre buscaba fortaleza, sabiduría y la gracia de Dios es el legado más hermoso que yo guardo. Y eso es lo que tus hijos necesitan ver. Es por eso que Dios te permitió conocer a Jesús. Es por eso que Dios te permitió conocer una iglesia, porque Él quiere que tú aprendas a confiar en Dios. Y no importa la edad que tengan tus hijos necesitan verte confiar en Dios, porque van a aprender de eso. Así que quiero tomar estos minutos que nos quedan. Les voy a pedir a los muchachos que pasen. Y quiero hacer algo. Quiero que las madres que están aquí presentes pasen aquí adelante. Les voy a pedir que se pongan aquí. Queremos orar por ustedes.